Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Carlos, Christopher. Buenas noches, profesor. ¿Cuándo, don Ignacio? ¿Cómo le Hola, va? profe. Hola, muchachos. Hola, Carlos. ¿Cómo están? Bien, hoy día nos toca una tutoría. Esta semana hay un control formativo aquí en el curso para que lo hagan ya, que vence el domingo. Es un control. No deberían tener problemas, creo yo. Bien, y me gustaría saber si tienen alguna consulta de las materias que han visto o estamos claros y partimos, hacemos algunos ejercicios y yo creo hacemos algún repaso, me imagino. No sé si habrán alcanzado a estudiar los apuntes de la semana 3. Yo creo que no, considerando que es lunes. Díganme ustedes. Partimos y hacemos un repasito de los contenidos. Me están escuchando, ¿cierto? Yo creo que Sí, sí. profe, lo escuchamos. Sí, profesor, repaso, por favor. Ya, hacemos eso entonces. Bien. Si tienen dudas, ustedes me preguntan. Voy a dejar de compartir el video y voy a compartir el PC como siempre. Y después les mando los apuntes de la pizarra virtual que usamos. Entonces voy a esa. Pero es importante, acuérdense muchachos, de responderme para saber que estamos conectados. En este momento me estoy conectando, estoy compartiendo mi PC. ¿Ya? Entonces, ustedes están viendo mi PC, ¿cierto? Mi escritorio. Sí, profesor. Ya, súper, gracias. Entonces, vamos a esperar. Ahora que se cargó, bien. Y esta es nuestra pizarra virtual, como siempre, y la vamos a poner fecha que hoy día es lunes 20 de octubre. Entonces le vamos a poner aquí, lunes 20 de octubre, y esta es la semana 3. Qué bueno llevar ahí. No, sí. Entonces, el tema de esta semana es calorimetría, ¿no? Que es la medida del calor. Aquí, por eso se llama calorimetría. Entonces, el tema es calorimetría. Y esto es requete importante porque nos permite hacer balances energéticos. Entonces, esta unidad es muy importante. Entonces, el primer concepto es el concepto de la medición de la energía. Aquí la idea básica es la idea de energía, que ya la hemos visto, que es lo que se requiere para producir cambios en el universo, se requiere energía. Entonces, históricamente, la energía se mide de dos maneras, en dos unidades. Una unidad era la caloría, que viene de la química y las ciencias biológicas principalmente. Entonces, la caloría se define como la cantidad de calor que es necesario para entregarle a un centímetro cúbico de agua. Esto sería un cubito de 1 centímetro por 1 centímetro y por 1 centímetro. Si yo le entrego a un cubito de agua una caloría, entonces genera un cambio de temperatura de 1 grado Celsius. O sea, la temperatura sube en 1 grado Celsius. La uña chica del dedo del meñique es como de 1 centímetro, así que es como una gotita de agua, 1 centímetro cúbico. Entonces, así se definía una unidad de energía que era la caloría, se usaba como referencia el agua. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía un trozo de carbón, ya de carbón, y quería saber cuánta energía liberaba, bueno, lo quemaba, ¿no? Lo ponía a quemar y entonces le ponía agua aquí, pues, a calentar, un tocho con agua. Y podía ver cuánto cambiaba la temperatura, ¿no es cierto? Que va a ser el valor final menos el inicial, veía cuánto y veía cuántas calorías le entregaba al agua. Y así yo podía saber lo que se llama poder calorífico o poder calórico, que es el calórico, que es el calor liberado por un material. Podría ser el gas, en fin. Esa es la caloría.
Y por otro lado está la unidad, el Joule, ese de Joule, que venía de los mecánicos, de la mecánica. O sea, ¿qué es un Joule? Si yo tengo que levantar un objeto que tiene una masa de 100 gramos, esto es como una yuya, ¿ah? 100 gramos pesan 1 newton. Y si yo levanto 100 gramos, 1 metro, ¿no? O empujo un objeto con una fuerza de 100 gramos, ¿no? De 1 newton, 1 metro, es lo que necesito para mover, ahí yo realizo un joule de trabajo, o sea, de J. Entonces, si yo para mover un objeto, es que el trabajo, se entiende el trabajo como la energía que uno, el trabajo mecánico, la energía que se requiere para mover un cuerpo, ¿m?, en el espacio. Entonces, si para mover un cuerpo necesito una fuerza de 1 newton, o sea, equivalente al peso de 100 gramos, 1 metro, ahí la energía que yo gasto es de 1 joule. Y esas son las dos unidades de energía que se usaban, pues entonces uno podía saber cuánta energía gastaba una locomotora para mover un tren, en fin. Y bueno, fue el señor Joule el que encontró la relación entre caloría y Joule, pues. Ahora, entre trabajo mecánico y caloría. Y el señor Joule es un experimento que se demuestra, que se explica en los apuntes y en el video. Una caloría equivale a 4,18 joules. Ese es el equivalente mecánico del calor, se llama. ¿Ah? Lo que hizo básicamente Joule fue dejar caer, o sea, puso un recipiente con agua, agüita, puso aquí unas paletas en el recipiente, enrolló un cuerpo que tenía una cierta masa, le hizo pasar por una polea y dejó que esto descendiera. Entonces, si descendía a una altura, el trabajo que hacía, que es el equivalente al subirlo, al descenderlo lo libera, era la fuerza por la distancia del peso. Por la distancia nos da la cantidad de joules, midió con un termómetro cuánto cambiaba la temperatura del agua y ahí encontró la relación entre joules y calorías. Aquí hay una diferencia. Aquí uno entiende en termodinámica calor, ¿ah?, como, no como energía almacenada, es energía transferida. Energía transferida. Esa es la idea de calor. Uno no habla transferida. Uno no habla de calor almacenado. Uno habla de energía almacenada en un sistema. La energía almacenada es lo que uno llama energía interna del sistema, ¿ah? La energía está guardada, energía interna, en forma de temperatura. Pero cuando un sistema 1 transfiere energía a otro sistema 2, ahí uno habla que esa cantidad de energía que transfirió, uno habla en forma de calor. Entonces el calor siempre es una energía en tránsito, que se mide en calorías o joule. Eso es como lenguaje. Bien, teniendo esta idea clara, entonces uno habla de energía almacenada y de calor. Ahora, la calorimetría mide la relación entre el calor transferido y los cambios de temperatura. ¿Y cuál es la ecuación fundamental? La ecuación fundamental es la siguiente. Supongamos que yo tengo un sistema, ¿ya? Un sistema, una taza de café, y le meto una cierta cantidad de energía en forma de calor. Delta Q, vamos a llamar el calor, que es el ingreso. Y eso va a generar un cambio de temperatura. Podría perder si el ingreso es positivo, ¿cierto? Si pierde, es negativo. Entonces, si sale calor, es negativo, ¿ah? Y cuando el calor entra, es positivo. Entonces, cuando entra el calor, va a generar un cambio de temperatura, va a haber un aumento de temperatura del sistema. Y lo que se cumple es que el calor es proporcional a cuánto cambia la temperatura. Si yo le meto mucho energía en forma de calor, va a aumentar mucho la temperatura, y si le meto poquito calor, va a cambiar poco. Y si le saco, va a enfriar. Entonces la relación entre el calor y el cambio de temperatura es que son proporcionales, o sea, el calor va a ser una constante por el cambio de temperatura. Y esa constante, que depende del sistema, se llama capacidad calórica.
calórica del sistema. Del sistema. Entonces, ¿cómo se mide capacidad calórica de un sistema? Yo le meto una cierta cantidad de energía en forma de calor, por ejemplo, con una resistencia, con una estufa, veo cuánto cambia la temperatura y por lo tanto la capacidad calórica va a ser la energía que le metí partido por la variación de temperatura. Entonces, las unidades de capacidad calórica van a ser unidades de energía, por ejemplo, Joule partido por grados Celsius. El sistema internacional sería Joule partido por Kelvin, pero también se usa caloría por grado Celsius y caloría partido por Kelvin. Son las más usadas. Aquí, pues, porque en Estados Unidos se usará grado Fahrenheit, en fin. Eso no nos interesa. Ahora, esta es una variable extensiva. La capacidad calórica es una propiedad extensiva de un sistema, porque depende del tamaño del sistema, porque para cambiar la temperatura uno puede decir que la capacidad calórica es igual al calor para generar un cambio de temperatura de 1 grado, porque si delta T es 1 grado, cambia de temperatura 1 grado, delta Q va a ser igual a C. Entonces podríamos decir que C es la cantidad de calor o de energía necesaria para elevar o cambiar en 1 grado Celsius la temperatura del sistema. Temperatura de un sistema. Entonces, claro, si un sistema es más grande, requiere más energía para calentarse que sea un sistema chico. O sea, yo necesito para calentar una taza de café menos energía que para calentar una piscina olímpica, naturalmente. Y eso es la capacidad calórica. Y uno define el calor específico, que es la otra propiedad, el CE, lo vamos a llamar calor específico, que sería la propiedad intrínseca, específica, que sería el calor necesario para elevar en 1 grado Celsius, la temperatura, pero aquí no es del sistema, la temperatura de 1 gramo de sistema, de sustancia. Entonces, esto ya no depende del tamaño, porque es de 1 gramo, es como la densidad, la relación que existe entre la masa y la densidad, ¿cierto? La masa depende del tamaño del sistema, pero la densidad depende del material. Depende si es aluminio, si es agua. Aquí pasa lo mismo. La capacidad calórica es la cantidad de calor para cambiar en 1 grado la temperatura de todo el sistema. Y el calor específico es para 1 gramo de sustancia. Por ejemplo, 1 gramo de agua, 1 gramo de aluminio. Entonces, característico del sistema. Y la relación entre la capacidad calórica y el calor específico es la siguiente. La relación entre la capacidad calórica y el calor específico, bueno, la unidad de calor específico va a ser energía, que sería caloría, por cada gramo y por cada grado Celsius. Y la relación entre la capacidad calórica, que es para todo el cuerpo, y el calor específico para 1 gramo, es que la capacidad calórica va a ser la masa del cuerpo por el calor específico. M es la masa del cuerpo, masa del sistema. Por ejemplo, si pensamos en el agua, en el ejemplo, para entender bien claro ejemplo. Pensemos en el agua. El calor específico del agua es de 1 caloría por cada gramo y por cada grado Celsius, porque dijimos que 1 caloría es el calor para elevar en 1 grado calor específico de agua. Entonces, esto significa que para 1 gramo hay que entregarle una caloría. Pero si tenemos 1 litro de agua, que son 1000 gramos de agua, entonces para cambiar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 litro de agua, se necesita
necesitan 1000 calorías, porque son 1000 gramos, o sea, la capacidad calórica de un litro de agua va a ser los 1000 gramos por el calor específico del agua, que es una caloría por gramo y grados Celsius. Se simplifican los gramos y nos daría 1000 calorías partido por grado Celsius. Por eso la capacidad calórica no es partido por gramos, porque es para todo el sistema. Es como la masa. Y esa es la relación fundamental. Entonces, aquí se aplica, uno puede medir fácilmente las temperaturas y los cambios. Por ejemplo, en el caso del agua, el calor específico del agua vale 1 caloría por cada gramo y grado Celsius. Entonces uno se puede preguntar, ¿cuánto calor o cuánta energía? Llamémosle calor porque es energía que uno transfiere. ¿Cuánto calor se necesita para calentar, pensemos, 500 centímetros cúbicos de agua, medio litro, desde, pensemos, 18 grados Celsius, que es como más o menos la temperatura que sale el agua de la llave, hasta 100 grados Celsius. Vamos a hacer hervir medio litro de agua. Bueno, nosotros sabemos que 1 centímetro cúbico de agua corresponde a una masa de 1 gramo de agua. Entonces, 500 centímetros cúbicos corresponden a 500 gramos. Eso sabemos. Entonces, nosotros anotamos los datos. Aquí lo más fácil es anotar los datos para ser ordenado. Tenemos la masa, que va a ser 500 gramos de agua porque el volumen por la densidad. Tenemos la temperatura inicial del agua, que es 18 grados Celsius. Tenemos la temperatura final del agua, la que queremos hacer hervir, así que 100 grados Celsius. Y sabemos el calor específico, que es 1 caloría por cada gramo y grado Celsius. Por lo tanto, la cantidad de calor necesaria, usamos la ecuación de la calorimetría, que es esta, que se puede escribir también como la relación entre el calor específico y esta. Podemos decir que la cantidad de calor es el calor específico por la masa y por el cambio de temperatura, que sería esta ecuación, ¿no? Porque C es el calor específico por la masa. Entonces quedaría que la cantidad de calor es el calor específico por la masa del sistema y por el cambio de temperatura. Entonces estas son como las dos ecuaciones fundamentales. Es la misma ecuación pero escrita de dos maneras, pero ambas son útiles. Voy a poner aquí. Es la misma ecuación pero escrita de dos maneras distintas. Este es el calor específico. ¿No? Parece una A. Calor específico. Entonces aquí la cantidad de calor que se requiere va a ser la masa de agua, que son los 500 gramos, por el calor específico del agua, 1 caloría por cada gramo y por cada grado Celsius, y por la variación de temperatura, que es la temperatura final, menos la temperatura inicial. Y 100 menos 18 serían 82, ¿verdad? Esto sería 82 grados. Entonces, bueno, aquí uno simplifica ese grado Celsius por ese grado Celsius, simplifica ese gramo por ese gramo, nos va a quedar en calorías y nos quedaría finalmente que la cantidad de calor que se requiere va a ser 500 por 82 y serían 500 gramos, 500 calorías por 82 grados Celsius, que es lo que sube, y serían 41.000 calorías. O 41 kilocalorías. Es lo mismo. Entonces, así se aplica la ecuación fundamental de la calorimetría. Ahora, esta es una aplicación simple, pero lo que interesa también, por ejemplo, otro tipo de ejemplo, que está asociado a la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica dice que la energía del universo no se crea ni se destruye.
La energía solo se transforma, pero no se crea ni se destruye, se transforma de una forma en otra. Entonces, ¿dónde se aplica eso? Recordemos que la energía no se crea ni se destruye, se transfiere o se transforma. Entonces, un ejemplo 2 podría ser, se introduce una piedra de, pensemos, 200 gramos y calor específico de la piedra, le vamos a poner 2 calorías por cada gramo de grado Celsius. Eso es como un típico de una piedra. Se introduce una piedra de 200 gramos y calor específico en, pongámosle, 1 litro de agua a 18 grados Celsius. Si la temperatura inicial de la piedra, temperatura inicial de la piedra, es, pongámosle 150 grados Celsius, despreciando pérdidas de energía, calcule la temperatura final del agua con la piedra. ¿No? Entonces, aquí, estos son los típicos ejercicios que uno hace, son interesantes. Por ejemplo, yo tengo aquí un recipiente con 1 litro de agua. Tengo aquí 1 litro de agua, que sería 1000 gramos de agua. 1000 gramos de agua. A una temperatura de 18 grados Celsius. Esto sería 1 litro de agua que uno saca de allá. Y tengo por otro lado una piedra que va a ser 200 gramos, esta piedra, va a estar a una temperatura de 150 grados Celsius, está caliente, y sabemos el calor específico de esta piedra, que esta piedra tiene un calor específico de 2 calorías por cada gramo y grado Celsius. Entonces, nosotros metemos la piedra en el agua, o sea, las tenemos por separado y de ahí pasamos a que tenemos aquí el agua y le metemos la piedra aquí adentro. Entonces la piedra le va a entregar calor al agua, ¿cierto? Porque siempre el calor se transfiere del cuerpo más caliente al más frío y le va a entregar calor hasta que los dos queden a la misma temperatura final. Al decir que se aprecia pérdidas de energía, queremos decir que la energía que pierde la piedra la absorbe el agua, toda. ¿No? No hay pérdida. O sea, esto podría estar, por ejemplo, dentro de un recipiente de Plumavit, que es un buen aislante, y ahí hacer esta mezcla. Si lo hacemos en una olla, bueno, siempre se va a perder un poquito de calor, pero pensemos en eso, o adentro de un té. Entonces, para hacer este ejercicio, nosotros no sabemos cuánto vale la temperatura final, solo sabemos que la temperatura final del agua y de la piedra tiene que ser la misma, porque ahí se alcanza el equilibrio térmico. Y entonces, si conociéramos la temperatura final, podríamos saber cuánta energía absorbió el agua y cuánta energía liberó la piedra, ¿correcto? Y lo que sí sabemos es que la energía que liberó la piedra es la que absorbió el agua. Y eso es lo que nos permite plantear la ecuación. Entonces decimos, 1, el calor liberado por la piedra. ¿Qué tenemos de dato de la piedra? Tenemos la masa, que son 200 gramos, tenemos el calor específico, que son 2 calorías por cada gramo y grado Celsius, tenemos la temperatura inicial, que son 150 grados Celsius, y la temperatura final, que no tenemos ni idea. Pero el calor liberado por la piedra, delta Q de la piedra, que va a ser
Usando la ecuación de la calorimetría va a ser el calor específico de la piedra, que son 2 calorías por cada gramo y grado Celsius, por la masa que tiene la piedra, el sistema, que son 200 gramos, y por el cambio de temperatura, que es la temperatura final, que no conocemos, menos la inicial, que es 150 grados Celsius. Y ese sería el calor que libera la piedra si conociéramos T final. T final es menor que 150, porque la piedra se enfría. Así que este término es negativo, porque cede calor, cede energía en forma de calor. Entonces se enfría, la piedra cede energía. Por eso es negativo. Veamos ahora el calor absorbido por el agua. Y planteamos nuevamente la ecuación de la calorimetría. Tenemos la masa de agua, era 1 litro, me parece. 1 litro, o sea, sería 1000 gramos. Nosotros conocemos el calor específico del agua, que es 1, es 1 caloría por cada gramo y grado Celsius. Conocemos la temperatura inicial del agua, que era 18 grados Celsius. Pero la temperatura final, ni idea. Pero sí sabemos que el calor que absorbe el agua va a ser el calor específico del agua, que es 1 caloría por cada gramo y grado Celsius, por la masa de agua, que son 1000 gramos, y por cuánto cambia la temperatura del agua. ¿Cuántos grados cambió? Que entonces sería temperatura final menos la inicial. La temperatura final es mayor porque al meter la piedra caliente en el agua, la temperatura sube. La temperatura final es mayor, así que esto es positivo. Y ahí, si tuviéramos las temperaturas finales, podríamos calcular ambas. Pero sabemos otra cosa, porque aquí todavía no tenemos que plantear la ecuación. Aquí yo les estoy enseñando cómo se plantea la ecuación. Uno siempre plantea, ya, en este tipo de ejercicios, cuánto calor libera uno, cuánto calor absorbe el otro. Asumiendo que la temperatura final en el equilibrio tienen que ser iguales. Y ahora la condición es la siguiente. La condición, que es la conservación de la energía, la condición, o sea, se debe cumplir que el calor que cede la piedra tiene que ser igual al calor que absorbe el agua. Pero en la magnitud. Porque, por ejemplo, si la piedra pierde 3 calorías, el agua absorbe las 3 calorías, pero tienen distintos signos. Por lo tanto, en esta igualdad, necesariamente hay que poner un signo menos en algunos dos lados. Tiene que ser así, para arreglar los signos. Entonces, porque uno pierde, lo ponemos aquí en cualquier lado. Esto es ojo, ¿ah? Siempre, porque si uno se equivoca no lo pone. Se digan, el -3 es el que cede, 3 es el que absorbe, pero para decir el que sea igual al que absorbe, habría que poner un menos a algunos dos lados. Da lo mismo a cuál lado. ¿Queda claro eso, verdad? Porque si yo pago, yo pierdo plata. Y quien recibe mi plata, gana plata, aumenta su ingreso y yo disminuyo mi ingreso. Entonces, para hacer la igualdad, hay que introducir un signo menos, que de fondo es calcular el valor absoluto. Entonces, copiamos aquí. El delta Q de la piedra, vamos a copiar aquí. Tiene que ser igual al delta Q del agua. Vamos a copiar aquí. Pero la igualdad es con un signo menos, acuérdense. En cualquiera de los dos lados. Da lo mismo en cualquiera de los dos lados que se ponga el signo menos. Entonces lo vamos a poner a este lado para seguir con la figura, pero ahora mismo podríamos ponerlo ahí. Tendría ese, ¿no? Entonces, ojo. Y ahí tenemos una ecuación que podemos despejar la temperatura final, porque aquí podemos simplificar esas calorías por gramo, ese gramo se va aquí. Entonces nos quedaría 2 por 200 es 400.
se fue en la unidad, entonces sería T final menos 150 grados Celsius, y menos, que sería 1 por 1000 por T final, menos 18 grados Celsius. Aquí multiplica acá y multiplica allá, ¿cierto? Entonces tendríamos que 400 T final menos 400 por 150, que sería 60.000, menos 60.000, es igual que se multiplica acá y acá. Entonces sería menos 1000 por T final más 18.000, y esto sería grados Celsius. Y ahí lanzamos, dejamos en un mismo lado los T final, la incógnita, y en el otro lado los números. Este pasa para allá sumando. Entonces tendríamos que 400 por T final más 1000 por T final va a ser los 18.000, más este pasa sumando para allá, más 60.000 sería. Estos son grados Celsius, ¿no? Entonces tendríamos que 1400 por T final va a ser igual a 78.000 grados Celsius. Y de ahí despejamos la temperatura final, que sería 78.000 dividido en 1400, y eso nos da 78.000 dividido en 1400. 55,71. Excelente, 55,71. Qué bueno que están ahí alerta. Grados Celsius. Y así se calcula. ¿Quedó claro? Entonces, la idea básicamente lo que uno entrega lo absorbe el otro. Entonces, bueno, ya vimos lo que son los calores de combustión, que uno calculando el agua sabe cuánto calor absorbió. Conocemos la ecuación fundamental de la calorimetría, que es el calor específico por la masa y por el cambio de temperatura, el calor que uno entrega. Ahora, hay otro tipo de calor que es el cambio de fase, que aparece aquí. Veamos los cambios de fase ahora. Cambio de fase. Entonces, ustedes saben que la materia se puede presentar en distintas fases. Por ejemplo, la fase sólido, líquido y gaseoso. En los sólidos los átomos están muy estrechamente unidos. Los enlaces son muy fuertes y hacen que la madera y el material, la materia, no la madera, el material sea duro. En los líquidos, la energía, una vez mete energía y lo suelta. Entonces, los átomos pueden, o moléculas pueden moverse, ¿ya? Y deslizar uno sobre otro. Y en los gases ya la energía es muy alta y los gases están muy separados y ya cada uno anda por su cuenta prácticamente. De vez en cuando pueden chocar, ¿ah? Entre medio, pero chocan contra las paredes y eso es gaseoso. Hay otro estado que a veces se incluye, que es el plasma, que básicamente el estado de la materia, digamos, a 1.000.000 de grados, por así decir, aunque depende de la densidad. Entonces, el plasma presenta propiedades que conducen, los gases no conducen la electricidad, pero los plasmas sí, porque al estar tan calientes chocan los átomos y pierden los electrones. Entonces quedan iones positivos y iones negativos. Entonces conducen la electricidad. Y son importantes, ¿no es cierto?, para reacciones nucleares, en fin. Pero nos vamos a quedar en estos tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Entonces, uno puede cambiar de estado. Por ejemplo, nosotros sabemos que si aquí está el estado sólido, aquí está el estado líquido, requiere más energía, porque hay que soltar los átomos, y aquí está el estado gaseoso. Entonces tiene nombre. Cuando yo paso de sólido a líquido, se llama fusión. ¿Sí? El estado sólido. Y a la inversa, cuando paso de líquido a sólido, se llama solidificación.
Cuando paso de líquido a gaseoso, se llama ebullición. Cuando todo el líquido empieza a pasar a gaseoso, no es la evaporación. Y cuando pasa de gas a líquido se llama condensación. Condensar. Y el paso directo de sólido a gas, que también se da, eso se llama sublimación. Sublimación. Y también de gas a sólido, también se llama sublimación. Por ejemplo, si ustedes ponen sodio en un recipiente y lo calientan, van a ver que el sodio sublima. Y en la cordillera de los Andes, de alturas 3.000, 4.000 metros, donde la presión atmosférica es muy baja, puede ser la mitad de la presión aquí en Santiago, en la noche el hielo sublima y se genera, pasa a estado gaseoso. Igual en la Luna, pues si uno pusiera una masa de hielo en la Luna va a sublimar, porque no hay nada que lo mantenga, pues cuando hay una presión, la presión mantiene a los átomos aquí, pues les cuesta salir, pero si desaparece esa presión, cualquier átomo que se prenda va a irse, entonces la materia se empieza a evaporar, por así decirlo. Y eso es la sublimación. Ahora, para pasar de un estado a otro se requiere calor, naturalmente. Y ese calor, para pasar 1 gramo de sustancia, cambiar 1 gramo de sustancia, se llama calor latente. El calor latente, y se abrevia con la letra L de latente, es el calor para cambiar de fase, 1 gramo de sustancia. Entonces, claro, si tengo más gramos, multiplico el calor latente. Por ejemplo, importante es algunos calores latentes importantes serían, por ejemplo, para el agua. El calor latente de fusión del agua, para convertir 1 gramo de hielo en 1 gramo de agua, es 80 calorías por cada gramo. Y el calor latente para el agua de ebullición, o sea, para convertir 1 gramo de agua en 1 gramo de gas, son 540 calorías, mucho más. O sea, se gasta mucho más en evaporar agua a través de la ebullición que en fundir el hielo. Notablemente más se necesita más. Y claro, porque ahí hay que separar todas las moléculas, todas las fuerzas, expandirse contra la atmósfera, en fin. Pero eso es. Ahora, los cambios de fase ocurren siempre a temperatura constante. Eso es importante. El cambio de fase ocurre siempre a temperatura constante. Temperatura constante. O sea, es una transformación isotérmica. Es isotérmica, o sea, ocurre a temperatura constante. Por ejemplo, para que se entienda bien la idea, imaginemos que ponemos una olla, ¿ya? Y vamos a poner en una olla, la vamos a tapar, le vamos a poner aquí un termómetro. Este es un termómetro, vamos a medir la temperatura en grados Celsius y ponemos aquí hielo. Pensemos que ponemos aquí hielo a menos 10 grados Celsius, por ejemplo, y lo ponemos al fuego esto. Ponemos aquí al fuego ese hielo. Vamos a poner ahí las llamitas. No soy muy artista, pero le hago empeño aquí. Le ponemos las llamitas aquí. Y lo empezamos a calentar. Entonces vemos, nosotros no sabemos qué pasa dentro, el que está cerrada, vemos la temperatura. Y echamos a correr el termómetro, el tiempo. Echamos a correr el tiempo, aquí tenemos un cronómetro que mide el tiempo. Y vemos la temperatura. Entonces vamos a ver esto. Esta es la temperatura, que está en grados Celsius, y aquí va a estar el tiempo. En cualquier cosa, pensemos en minutos. Vamos a alargar un poquito esto, porque la temperatura inicial es negativa.
Entonces, ¿qué vamos a ver? Lo que vamos a ver es esto pasa. Vamos a ver que partiendo en menos 10 grados Celsius, que es la temperatura inicial del hielo, vamos a ver que empieza a aumentar la temperatura. En forma lineal, aumenta, 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 hasta que llega a 0 grados Celsius. Esto es 0 grados Celsius. Y ahí vamos a ver que la temperatura se detiene. Se detiene, pasa un rato, se detiene, se detiene, se detiene, y luego empieza a subir de nuevo. Esta detención en 0 grados Celsius es que se está produciendo el cambio de fase. Aquí ocurre el cambio de fase y coexiste agua más hielo a 0 grados Celsius. O sea, mientras todo el hielo no se derrite, esto no se calienta, coexiste agua y hielo. Entonces, cuando uno ve que la temperatura se estabiliza, se está produciendo el cambio de fase. Y luego se empezó a calentar porque aquí ya todo el hielo se transformó en agua. Entonces aquí hay solo agua. ¿Y qué vamos a llegar? Que de repente cuando esto alcanza los 100 grados Celsius, es lo que veríamos, ¿ah? Los 100 grados Celsius, y nuevamente se detiene. Y se vuelve constante. Naturalmente, ahí se está produciendo la ebullición, se está evaporando el agua. Entonces, mientras no esté todo el agua convertida en vapor, la temperatura se mantiene constante. Y después de un rato, veríamos que se empieza a elevar de nuevo la temperatura. Y aquí esto sería agua más gas, agua más vapor, y aquí solo vapor. Entonces, los procesos de cambio de fase son isotérmicos. Mientras no se haya transformado toda la sustancia en la otra sustancia, en la otra fase, la temperatura se mantiene constante. Entonces, veamos cómo se aplica esto con otro ejemplo. ¿Ya? Espero haberlos dejado más o menos claro. No sé si hay alguna consulta, muchachos. O muchachas, no sé si hay alguna estudiante ahí conectado, no sé. Claro, Profesor, si el otro desfase no sigue aumentando, ¿se puede volver a negativo en este caso? No queremos seguir haciendo desfase porque usted dice ya, llegamos a la temperatura, llegamos a los 100 grados. Los 100 grados después aquí. pasamos a vapor, pero de vapor queremos volver a los 100 grados. Claro, ahí lo que hay que hacer es enfriar. ¿Cierto? Empezamos a enfriar, a poner hielo por fuera, por así decir, guagua, y esto empezar a Ujú. bajar. De repente se estabiliza. Se estabiliza. Incluso si lo dejamos, le cortamos el gas, como a temperatura ambiente, pensemos que sean 28 grados, Santiago hoy Ujú. día, si cortamos el gas, esto se va a empezar a enfriar hasta llegar a 28 grados. Entonces vamos a ver que en el termómetro que empieza a bajar la temperatura y de repente se queda detenida. Se queda detenida, se queda detenida, porque estamos recorriendo el camino. El vapor se empieza a convertir en agua. Y de repente vamos a ver que de nuevo empieza a bajar. Y ahí es que ya solo tenemos agua. Y en este caso bajaría hasta los 28 grados, que sería temperatura ambiente. Y Quedaría agua a volver a estar 28. bien. Entonces se recorre de ida y de vuelta. Ah, Hagamos perfecto. un ejercicio de esto para fijar ideas, ¿ya? Y el ejercicio, yo creo que con esto van a quedar claros con las ideas, ¿ya? Este sería el ejercicio 3, ¿cierto? Ya, imaginemos, se tiene un trozo de hielo, se tiene un trozo de hielo a menos 8, un trozo de hielo de 300 gramos, le vamos a poner, de 300 gramos a menos 8 grados Celsius. Eso es como una temperatura de un congelador, de un refrigerador estándar, más o menos, 8 o 10 grados, en un refrigerador casero. Entonces, calcule cuánta energía se necesita para hacer hervir
el agua, hace hervir el trozo de hielo, hace hervir este trozo de hielo, el trozo de hielo. ¿Ah? Entonces, la idea es la siguiente. Tenemos un trozo de hielo para entender los procesos. Entonces, esto es bien, esto se podría aplicar para un metal, para cualquier cosa, por ejemplo, fundir cobre en una fundición. Ya, tenemos 300 gramos de hielo. Este 300 gramos de hielo a menos 8 grados Celsius. Nosotros lo queremos derretir y hacer hervir porque tenemos ese hielo, estamos, no sé, pues en la Antártica y nos queremos tomar un café. ¿Ah? Y no tenemos agua, puro hielo. Entonces, lo primero que hay que hacer es derretir el hielo. El hielo se derrite a 0 grados Celsius. Así que lo primero que hay que hacer es calentar el hielo hasta 0 grados Celsius. Entonces aquí la primera cantidad es entregar un calor delta Q1, que es para calentar el hielo. Y aquí vamos a tener los 300 gramos de hielo a 0 grados Celsius. Hubo que calentarlo. Nosotros sabemos que el calor específico del hielo, lo vimos, era 0,5 calorías por cada gramo y por cada grado Celsius. Una vez que tenemos el hielo a 0 grados, recién lo podemos fundir. Entonces aquí va a haber que meterle una cierta cantidad de calor, aquí para fusión, un delta Q2 que es para fundir el hielo. Y vamos a obtener 300 gramos de agua a 0 grados Celsius. ¿Ya? Me van siguiendo, ¿cierto? Y luego que tenemos el agua, recién podemos calentar el agua hasta hacerle hervir. Entonces aquí hay un delta Q3 que es para calentar el agua. El agua. Y obtener 300 gramos de agua a 100 grados Celsius. Si quisiéramos evaporar, tendríamos que luego dar una cantidad para convertir en vapor a 100 grados Celsius. Pero vamos a hacerlo solo hasta el agua. Eso sería. ¿Está claro? Esto es el proceso, calentar, porque para que haya cambio de fase tenemos que llevar el sistema a la temperatura en que ocurre el cambio de fase, que es constante. Cuando la presión es constante. En el caso del agua está cierta presión atmosférica que vimos. Entonces calculemos cuántas calorías en cada caso. Nosotros sabemos que el calor de fusión para pasar 1 gramo de hielo a 1 gramo de agua es de 80 calorías. Eso lo sabemos. El lambda de fusión del agua es de 80 calorías por cada gramo. Entonces, veamos, pues, calculemos cada cantidad de calor para cada fase y la suma de ello es la energía total que necesitamos. Entonces tenemos, por ejemplo, primero vamos a calentar el hielo. Entonces veamos, delta Q1 que es calentar el hielo. Calentar el hielo desde menos 8 grados Celsius a 0 grados Celsius para que se pueda derretir. Entonces, ¿cuánto vale delta Q1? Va a ser la masa de hielo. La masa de hielo dice 300 gramos. Masa de hielo. Por el calor específico del hielo, que es media caloría por cada gramo y grado Celsius. Y por el cambio de temperatura, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces eso va a ser 300 gramos por 0,5 calorías por gramo y grado Celsius por menos con menos da más, sería 8 grados Celsius. Aquí simplificamos los gramos con estos gramos, ese grado Celsius con ese grado Celsius, y sería
entonces 0,5 por 8 es 4, y por 300 sería 1200 calorías. Entonces, la cantidad de calor que necesitamos para calentar el hielo, el delta Q1, van a ser 1200 calorías. Es relativamente fácil calentar el hielo. Si ustedes, es más fácil calentar el hielo que el agua. Se calienta con facilidad el hielo. Requiere la mitad de calor que el agua, por cada grado. Ahora hay que fundir el hielo. Ya, obtuvimos hielo a 0 grados. Ahora ese hielo hay que fundirlo. Entonces, delta Q2 va a ser fundir el hielo. Fundir hielo. O sea, pasar de hielo a 0 grados Celsius a agua a 0 grados Celsius. Entonces, ¿cuánto vale delta Q2? Si para fundir 1 gramo de hielo se necesitan un calor latente de 80 calorías por cada gramo, recuerden que el L de fusión del hielo es de 80 calorías por gramo. Si para 1 gramo se necesitan 80 calorías, para 300 gramos, bueno, hay que multiplicar por 300. Y nos daría 3 por 8, 24, 24.000 calorías. O sea, la cantidad de calor necesaria para fundir este hielo es 24.000 calorías. O sea, es muchísimo más que lo que se requiere para calentarlo. Siempre los cambios de fase requieren alta energía, porque significa soltar los átomos del sistema o las moléculas. Entonces, lo otro es agitarlas nomás, pues subir la temperatura es agitarlas, aumentar la agitación, pero no es lo mismo aumentarlas que separarlas. Entonces, por eso los cambios de fase requieren más energía. Y ahora tenemos agua tras esto, en 24 obtenemos agua a 0 grados Celsius. Profesor, ahí usted dice fundir, pasarlo a vapor, ¿cierto? No, pasarlo a agua. De hielo a agua. Ah, de hielo, ya. Sí. Lo otro es que hierva, hervir, que sería de evolución. Aquí estamos derritiendo el hielo. Calentamos el hielo, lo llamo al punto de fusión, que está abajo del punto de fusión, lo llamo al punto de fusión. Ahora lo derretimos. Y tras derretirlo, obtenemos el agua a 0 grados Celsius. Recuerden que el cambio de fusión es isotérmico. Y ahora hay que calentar el agua. Entonces, para calentar el agua, el delta Q3 sería calentar el agua. El delta Q3 es calentar el agua desde 0 grados Celsius hasta la temperatura final. Entonces, para calentar el agua, esta fórmula, la ecuación general de la calorimetría es válida en la misma fase, cuando estamos dentro de una fase, no cuando hay cambio de fase, porque el calor específico o la capacidad calórica va a depender de la fase. Entonces, esto es por fase. Entonces, para calentar el agua necesita el calor específico del agua, que es 1 caloría por cada gramo y grado Celsius. Por la masa de agua, tenemos 300 gramos de agua. ¿Y cuánto cambia la temperatura? Bueno, la temperatura final es 100 grados Celsius y la inicial es 0 grados Celsius. O sea, esto vale 100 grados Celsius. Esa es la cantidad de grados que hay que tener. Entonces, aquí simplificamos ese gramo, simplificamos esos grados Celsius y nos queda 300 por 1 es 300 y por 100 sería 30.000. Entonces el delta Q3 son 30.000 calorías. Y con esto tenemos agua hirviendo ahora. Esto es calentar el agua. Entonces el calor total que se gasta en el proceso, calor total en el proceso, va a ser la suma de todos los calores que gastamos. Esto sirve para estimar costos, por ejemplo, una
fundición, en calentar petróleo, no es que la energía que libera el petróleo en la combustión depende de la temperatura a la cual se encuentre. Entonces uno para sacar una buena combustión del petróleo lo tiene que calentar, no sé, depende del tipo de petróleo, 110 grados, algo así. Hay que ser cuidadoso con eso, porque hay empresas que están todo el día consumiendo petróleo, entonces hay que llevarlos bien al máximo. Y uno puede saber los costos. Entonces, en este caso, el calor total del proceso va a ser la suma de los tres calores, el calor que se gastó en calentar el hielo, más el calor que se gastó en derretir el hielo, más el calor que se gastó en el agua. El primer calor era 1200 calorías, el segundo, si no me equivoco, era 24.000, pero veamos cuánto era, 24.000 calorías. Más 24.000 calorías, y para calentar el agua fueron 30.000. Entonces la cantidad total de calor o de energía sería suma eso, pues, serían 55.200, creo, ¿no? Claro, porque esto sería 55.200 calorías en el proceso. Eso es lo que sale a hacer esta pega. Entonces ahí uno sabe la energía que se gasta. Ahora, ¿de dónde se sale esa energía? Porque esa energía tiene un valor, ¿cierto? Uno puede usar esas 55.200 calorías, las podemos sacar de energía eléctrica, de quemar petróleo, de quemar gas. Uno puede tener un balón de gas y ver cuánto gas quema en este proceso. Entonces hagamos un ejercicio ya para estimar esto. Entonces, como ejercicio, que hace a continuación, decimos, este sería el ejercicio 4, parece, ¿no? Ya, pensé en el ejercicio 4. Entonces, sabiendo que el calor de combustión del metano, ¿no? El metano es un gas de carbono, CH4. Son 4 átomos de hidrógeno con carbono. Este metano es un gas que está en el gas de cocina, el gas licuado, todo eso. Es parte. Sabiendo que el calor de combustión y todos los gases tienen más o menos son parecidos, ¿ah? Que el calor de combustión del metano es de 11.973. 11.980 lo vamos a poner. 11.980, lo aproximar. Calorías por gramo. Pregunta, ¿cuántos gramos de gas se consumen para fundir y luego calentar el hielo del ejercicio anterior? Ejercicio anterior. Porque aquí nos pasa la cuenta. Ya, teníamos hielo y lo llevamos a agua hirviendo. Teníamos hielo, ¿no es cierto? Hielo a menos 8 grados Celsius y lo convertimos en agüita a 100 grados Celsius. A 100 grados Celsius, ¿cierto? Pero aquí hubo que meterle 54.200 calorías. Y esa la sacamos de un balón de gas. Entonces, para resolver esto, usamos regla de 3. Decimos, mira, el calor de combustión es el calor que se libera al quemar un material. En este caso es gas metano. Y por cada gramo que yo quemo, voy a generar 11.980 calorías. Entonces uno diría así, bueno, si un gramo genera 11.000
980 calorías. ¿Cuántos gramos me van a generar? Las calorías que necesito, que serían los 54.200. Esto va a ser, Profesor, sí. ahí serían 55.200 calorías Ah, ya, del me total. equivoqué, sí. Muchas gracias. Gracias, ¿ven? Es bueno que estén atentos porque yo me equivoco a menudo. Entonces son 55.200. Gracias. Y ahí lo sacamos con regla de 3. El X va a ser 1 por 55.200 partido por 11.980 y sería entonces, ¿cuánto sería? Hay que hacerlo en la calculadora. 55.200 dividido en 11.980 y nos da 4,6 gramos. 4,6, sí. Ujú. Y eso es lo que gastamos. Ahora, en los balances de energía de una empresa de petróleo, por ejemplo, se esté quemando, claro, uno diría 4,6 gramos, pero pueden haber pérdidas, ¿cierto? Porque se puede escapar por el lado ya 5 gramos, ya 6 gramos. Pero si se gastaron en proporción, digamos, 10 gramos, es que algo está pasando, alguien se está hallando los gramos, ¿se fijan? Entonces, para los balances uno puede considerar una cierta tolerancia de pérdidas, pero de esta manera uno obtiene las energías que se requieren, que es para la buena administración de los procesos y para no quedar fuera de mercado, porque esta sería la mínima energía que yo gasto. Puedo tener una Profesor, tolerancia. ¿Sí? una pregunta en relación a las distintas fases, si uno lo seteara por tiempo, es decir, le invierto más tiempo en el proceso o más tiempo en el proceso que necesita menos energía y menos tiempo en el que necesita más energía, ¿podría ser más eficiente o no? A ver, eficiencia temporal, porque ahí vamos a estar hablando de la potencia, ¿ya? Aquí, de la potencia. La potencia es cuánta energía meto por segundo. Si yo tengo un suministro constante de energía por segundo, voy a demorar un tiempo en cada etapa. Ahora, si en las etapas en que yo necesito más energía, aumento la potencia para demorar menos esa etapa, gano en el tiempo, pero no en energía. ¿Me entiendes? O sea, el gasto energético va a ser el mismo. Es constante. Claro, ahora cómo yo suministro esa energía ya va a depender de la potencia, que es la energía por segundo que uno entrega o por minuto. Es como llenar una botella de 1 litro. Uno necesita 1 litro de agua. Yo la puedo llenar rápido, despacio, que sería la potencia, pero la cantidad de agua es la misma. Aquí la cantidad de energía es la misma. Pero es interesante porque la pregunta que me haces, porque la eficiencia depende de varios factores. La eficiencia están los costos, están los tiempos involucrados, se fijan, en la empresa en general. Porque si algo tiene un costo bajo, pero se demora mucho tiempo, es ineficiente. Y si es un costo muy alto, pero expensas de poco tiempo, también puede ser eficiente. Entonces hay que equilibrar, digamos, en temas de empresa me refiero. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Gracias, profesor. ¿Qué otras consultas hay, muchachines? A ver, voy a llegar donde están ustedes. Voy a dejar de compartir porque ya creo que hemos hecho de todo lo que... Déjenme, espérenme, que lo estoy buscando, que se me pierde aquí el computador de repente. Aquí estamos. Ya. Ya, ahí estamos, ya. Creo que vimos todo lo necesario, o sea, repasamos la materia y vimos el tipo de ejercicio. Cuando uno mezcla agua a distintas temperaturas pasa lo mismo. Yo tengo agua caliente con agua fría, uno entrega, el otro absorbe y se hace lo mismo. Y hay varios ejemplos resueltos en la guía de ustedes, la guía que están de materias, hay harto ejercicio y ejercicios propuestos. Este tema, yo personalmente lo encuentro bien entretenido, el tema de la calorimetría y de calcular temperaturas, pues. Uno podría
preparar a la medida, así, temperatura en que a uno le guste el agua caliente, el café y dejarlo exactamente a medida. Pero bueno, eso es. Esto tiene harta importancia en ingeniería por lo que les decía, los balances energéticos. No sé, muchachines, si hay más consultas o está todo claro, quedamos hasta aquí, no sé. Profe, consulta el sumativo que toca hoy día, ¿los ejercicios son como los que hizo hoy día? Sí, sí. Y de las materias de las semanas anteriores también. Pero el ejercicio dura, el control sumativo dura toda la semana, ¿ya? Yo les recomendaría que no se metan hoy día, les recomendaría que estudien las materias de la primera, segunda y tercera, y ahí, cuando ya se sientan firmes, se metan. Tampoco lo dejen para última hora, porque cuando uno lo deja para última hora, cualquier situación que pase lo puede dejar fuera. Ya, cualquier problema, entonces yo recomendaría no hacerlo a última hora, que se metan más o menos el viernes, el sábado. Si ustedes estudian durante la semana, lo hacen con calma el sábado, por ejemplo, el viernes en la noche, según comanden de tiempo. Pero si se meten ahora, no, porque es mejor que estudien la guía. Si tienen alguna consulta, me mandan un mensaje y yo se la respondo encantado. Yo siempre reviso los mensajes todos los días. Así que estudien y me mandan un mensaje de cualquier duda que tengan. ¿Ya? Profesor, otra consulta, los sumativos son ejercicios y teoría, ¿cierto? Sí, principalmente ejercicios. Ya, Principalmente ejercicios, sí. Es como un curso de matemática. ok. A veces hay preguntas teóricas, pero en general son ejercicios. Sí. Números, pues acuérdense que el ingeniero provee números, que eso es confiable. ¿Ah? No es una variable cualitativa, es cuantitativa. La temperatura de equilibrio son 55 grados, que va el agua con la piedra. ¿Ah? No es que haya quedado caliente, más o menos, tibia, no. 55 grados. Ahí cada uno elige cómo la considera. Por eso en matemática, en física, en ingeniería, valen los números. Una casa de tales dimensiones, dice el ingeniero. Nunca es una casa chica o grande, sí, de tales dimensiones. Ya, muchachos, no sé si hay otra consulta. Señorita, ahí está Carolina también por ahí. No sé. Don Christopher. Bueno, aquí se me mezclan la... Ya, muchachos, quedamos hasta aquí entonces. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Ya, pues vale, un gusto como Profe. siempre. Acuérdense, cualquier Bien, cosa profesor. se ¿Cómo le comunica. habla? Chao, chicos. Chao, chicas. Chao. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, Gracias. chao. Gracias a ustedes también. Y paramos aquí.